Le llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Y la cuarta transformación se construye con el pueblo. ¿Por qué le llamamos cuarta transformación? Pues porque previo a esta transformación profunda que está ocurriendo en nuestro país, hubo otras 3 transformaciones. La independencia de México, la reforma y la Revolución Mexicana. Y hoy vivimos, a diferencia de las primeras 3 transformaciones, una transformación pacífica que viene de la organización del pueblo, desde abajo. Se han logrado muchas cosas con la transformación. Fíjense, estamos por cumplir el martes de la próxima semana 2 años del triunfo del segundo piso de la cuarta transformación. Y en estos año y medio desde que entramos, porque entramos el 1 de octubre de 2024, pues hemos garantizado todos los programas que dejó un gran presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde aquí le mandamos saludos. Fíjense, pensión adulto mayor, todos los adultos mayores en México tienen pensión universal. No crean que cualquier país tiene esto, ¿eh? México es de los pocos países que a todas y todos los adultos mayores tienen una pensión que al menos les ayuda para la alimentación. Todas las personas con discapacidad reciben también una pensión, un apoyo. Los jóvenes ahora de preparatoria tienen una beca, la beca Benito Juárez. Por el solo hecho de estudiar en la preparatoria pública, tienes una beca. Pero ahora que llegamos nosotros ya también, si estudias en la secundaria, también tienes derecho a una beca. Todos los estudiantes de secundaria pública tienen la beca Rita Cetina. Ahora venimos de una escuela porque este año vamos a dar la beca de uniformes y útiles escolares a todos los estudiantes de primaria. En agosto de este año van a recibir un apoyo. Es decir, de la primaria hasta la preparatoria, son 500,000 de licenciatura que reciben jóvenes escribiendo el futuro y vamos a ir ampliando a la beca Gertrudis Bocanegra para que poco a poco todos los estudiantes de universidad también puedan tener una beca al menos que les ayude en el transporte. Poco a poco vamos a irla ampliando. Y además, alimentación para el bienestar, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro. Las mujeres que cumplen 60 años tienen pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años. Todo eso representa, ¿saben cuánta inversión este año? 1 billón de pesos. 1 millón de millones de pesos que se dan directo al pueblo de México sin intermediarios, como era antes. A través del Banco del Pueblo de México, que es el Banco del Bienestar. Presidenta, 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 presidenta. Y además, el presidente López Obrador hizo el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el tren interoceánico, ahora estamos haciendo el tren Ciudad de México-Pachuca, ya llegó hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de Ciudad de México a Laifa, y ahora vamos hasta Pachuca. Estamos haciendo el tren Ciudad de México-Querétaro, que pasa en una buena parte por el Estado de México, de Querétaro hasta Nuevo Laredo, hasta la frontera norte, y también de Ciudad de México hasta Guadalajara, el tren. Estamos también haciendo carreteras, mejorando caminos, haciendo obras de agua en todo el país. Y la pregunta es,
¿Qué hacían antes con el dinero? ¿Verdad? Antes, ¿cómo pasaba? Venían las elecciones y entonces sí, a comprar votos. Ah, bueno, una despensa con frijol con gorgo. Una despensa, una tarjeta que luego ni siquiera depositaban. Eso sí, gorras, vasos de esos que tenían el nombre del partido, bolsas, prometían y luego llegaban al gobierno y nada, se olvidaban del pueblo. De hecho, fueron 36 años en México de lo que llamamos el periodo neoliberal. Por lo menos 6 presidentes que gobernaron para unos cuantos. Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Calderón, no, Fox me faltó, Fox, Calderón, Peña Nieto. 6 sexenios, 36 años de gobiernos que miraban por unos cuantos. Hicieron teoría de eso. Dijeron, el pobre es pobre porque no trabaja. Falso. El pueblo de México ha trabajado toda la vida. Es más, el pobre trabaja más que el rico. Esa es la verdad. Lo que pasa es que hubo un sistema durante años que no le permitió salir adelante. Nos dijeron, si se apoya a los de arriba, va a llegar abajo. Falso. Nunca llegó abajo. Pobreza, desigualdad en nuestro país. El salario mínimo nunca aumentó. Fíjense, en 2018 el salario mínimo era de 2,800 pesos mensuales. ¿Saben ahora cuánto es el salario mínimo? Más de 9,400 pesos mensuales. 154% más. Usaron el recurso público para beneficiar a unos cuantos. Hay muchos ejemplos. Cuando Salinas de Gortari gobernó, vendió todas las empresas del pueblo de México. Bueno, algunas no, porque el pueblo no lo permitió, como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero la mayoría las vendió, las malbarató. Y prometió que con eso México iba a ser un país desarrollado, íbamos a llegar a la modernidad. Llegó 1994, crisis económica, tremenda. Se devaluó el peso, las tasas de interés subieron al cielo. ¿Y a quién rescató Zedillo? A los de arriba, con el famoso Fobaproa, a los banqueros, a algunos empresarios, pero a los de abajo ¿se rescataron? No. Decía el presidente López Obrador, cuando rescatan a los de arriba, le llaman fomento. Pero no, en realidad fue rescate a los de mero arriba, a los deudores pequeños del campo o a los que tenían una pequeña empresa, nunca se les rescató. Pero ese recurso que se utilizó para el rescate de privados fue del pueblo de México. Y a la fecha lo seguimos pagando, el llamado Fobaproa. O sea, una deuda privada de unos cuantos convertida en la deuda del pueblo, en la deuda de México, en deuda pública. Y así como esos hay otros ejemplos. Privatizaron las carreteras, que porque los privados lo hacían mejor. ¿Y qué pasó? Tuvieron que rescatar las carreteras. ¿Con qué? Con el dinero del pueblo. Y luego las volvieron a privatizar y luego las volvieron a rescatar. ¿Con qué? Con el dinero del pueblo, que se lo dieron a unos cuantos. De hecho, al final eran esos cuantos, esa oligarquía, esos ricos de los ricos que gobernaban México para su beneficio.
con una enorme corrupción. Pero el pueblo de México en 2018 dijo basta, eso se acabó. Y llegamos los gobiernos, que somos gobiernos del pueblo, gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México. Ya se acabó el régimen de corrupción y de privilegios. Gobernamos con principios, porque a nosotros nos puso el pueblo, y gobernamos con los principios con los que siempre hemos luchado y por los que siempre hemos luchado. El principio de por el bien de todos, primero los pobres, no solamente porque es justicia, sino también porque da resultados. Gobernamos con el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Quien se corrompe no es de la cuarta transformación de la vida pública de México. Eso no. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios que nos mantienen cerca del pueblo. Y hay honestidad, se gobierna con honestidad. Porque si no gobernáramos con honestidad, pues no alcanzaría para todo lo que estamos haciendo, para los programas de bienestar, las obras públicas, todo lo que se hace todos los días por el bien de México. Así que tengan la certeza, todas las mujeres campesinas, los hombres campesinos, que trabajamos por el bienestar del pueblo y que nunca jamás vamos a traicionar al pueblo. Ahora, todo esto que ha conseguido el pueblo de México, porque no es de la presidenta, es del pueblo, hay que defenderlo, porque los del pasado no crean que están contentos con haber perdido sus privilegios. Ellos ven cualquier oportunidad para regresar y hacen campañas mediáticas, se alían con gobiernos extranjeros, como lo hicieron los conservadores del siglo XIX. Sí sabían que cuando invadió Francia México, los conservadores mexicanos fueron a buscar a un emperador para que un emperador europeo viniera a gobernar México. Maximiliano fue traído por conservadores mexicanos, porque decían que no había en México nadie que pudiera gobernar, que tenían que venir del extranjero a gobernarnos. Imagínense qué antipatriotas. Pues así piensan algunos ahora. Esos que perdieron sus privilegios dicen, pues vamos a aliarnos con gobiernos extranjeros, con la derecha del extranjero, para que podamos regresar a gobernar a México. Pero eso no va a pasar, ¿verdad que no va a pasar? Porque el pueblo ya está muy consciente, no es como antes. Ahora hay mucha conciencia. Hubo en el 2018 la revolución de las conciencias y esa permaneció en el corazón y en la mente del pueblo de México. Y el gobierno no puede divorciarse jamás del pueblo. Y el pueblo tiene que ser parte del gobierno. Esa es la verdadera democracia, la representación del pueblo. Por eso siempre hay que estar pendientes de lo que esté ocurriendo, muy pendientes, porque el pueblo de México siempre tiene que salir a defender las conquistas del pueblo de México. Ese es el momento que vivimos hoy. Yo me siento muy agradecida, porque a donde voy, en cualquier lugar del país, hay un enorme apoyo. Y ese apoyo es porque no nos separamos, porque no nos divorciamos, porque gobierno y pueblo somos uno mismo. Muchas gracias a todas y a todos.